Aunque los seres humanos solo podemos acceder a la realidad de los 5 sentidos, eso no significa que solo aquello que percibimos sea lo único que exista. En la mayoría de religiones, filosofías místicas y ciencias esotéricas se habla acerca de un mundo espiritual que está más allá de la observación humana, y en la actualidad, la ciencia moderna, especialmente la física cuántica, nos indica teorías sobre múltiples dimensiones que sobrepasan la nuestra. En la cúspide de la hermandad oculta se encuentran precisamente seres de otra dimensión invisibles para los hombres ordinarios, exceptuando a aquellos con cualidades psíquicas y extrasensoriales. Estamos hablando de las entidades negativas que operan en un plano distinto tratando de manipular el nuestro. Los guardianes de la Matrix. Diversos investigadores de conspiraciones como David Icke, Alexander Bachman y Michael Charion llaman a estos seres los reptilianos, entidades extraterrestres que manejan invisiblemente los hilos del mundo. El escritor y locutor de radio William Cooper, asesinado por la orden secreta Illuminati, había mencionado dentro de sus informes la existencia de una raza alienígena que manipulaba a la humanidad a través de una vasta red de organizaciones clandestinas. En su libro El gobierno secreto, el origen, identidad y objetivo del MJ-12 explica, no solo cómo los altos líderes políticos, económicos y religiosos trabajan juntos para encubrir la existencia de vida extraterrestre y conspirar contra la población, sino que además pactan con entidades fuera de este mundo a cambio de supertecnología y poder. Tales declaraciones costaron la vida del mismo Cooper, al igual que el periodista canadiense e investigador de conspiraciones Serge Monast, asesinado por revelar el proyecto secreto Rayo Azul durante los años 90. La teoría reptiliana fue popularizada por el escritor inglés David Icke, quien, tras haber investigado durante muchos años sobre los verdaderos amos del mundo, descubrió que la verdadera conspiración está mucho más allá de lo que la mente humana puede concebir como posible. Según Icke, los reptilianos habrían venido a nuestro planeta desde los tiempos de la mítica Atlántida, con el deseo de colonizar y robar los recursos de la Tierra. Se dice que estos seres manipularon genéticamente al ser humano y sembraron una descendencia secreta que serían los llamados Illuminati hoy en día. Todo esto puede sonar a ciencia ficción, no obstante quiero compartir con ustedes una información muy interesante y extraña acerca de estos seres y su relación con la Matrix. En primer lugar, la misma Biblia menciona en el Génesis 3 que una serpiente engañó a Adán y Eva para hacerlos expulsar del paraíso y desencadenar una maldición sobre la raza humana. Los cristianos interpretaron al animal como Satanás, sin embargo en el texto sagrado nunca se dice que la serpiente era Satanás, solo está escrito que era el animal más astuto de todos. Por otro lado, si usamos la lógica, ¿cómo pudo ser que aquella serpiente hablara? En la Biblia hebrea el apelativo usado para la serpiente de Bedén es Nachash, que significa serpiente, pero al ser usado como verbo la palabra se traduce engañar. También tiene su origen en el término asirio, Nesu, que significa alteración o transformación. Algunas civilizaciones de la antigüedad hablaban acerca de seres reptiloides que estuvieron relacionados con el génesis humano. En las paredes del templo Hathor, en Dendera, los antiguos egipcios ilustraron seres humanoides con forma de serpiente. Además tenían un dios llamado Sobek que era representado con cabeza de cocodrilo. Los sumerios adoraban a unos dioses llamados los Anunnaki, quienes se decía que eran mitad ave y mitad reptil y gobernaban toda Mesopotamia. En Japón, las míticas historias ancestrales hablan sobre dragones venidos del cielo que gobernaron las primeras civilizaciones terrestres. En Australia, viejas leyendas se refieren a razas de reptiles que viven debajo de la tierra y gobiernan a los hombres. Los nativos longevos de África nos hablan sobre los aborígenes Chitauri, que significa hijos de la serpiente. La historia antigua de la India habla acerca de los Nagas, dioses reptilianos que sembraron sus familias reales aquí en nuestro planeta. La tradición oral de Medio Oriente cuenta cómo una raza serpiente creó al hombre. La historia china del dios Huangdi en el siglo VA habla de un dragón que bajó a procrear con una terrestre, de la cual salió el primer emperador de la región. Otra leyenda en China cuenta que una reina serpiente llamada Nuakua se entrecruzó con los hombres al principio de la creación. La mitología indígena de América apunta al mismo hecho. Los mayas enseñaban que sus ancestros eran gente de la serpiente y dentro de su cultura se incluía la adoración al dios Kukulkan, la serpiente emplumada. En el templo de Chichén Itzá los mayas lo representaron como una serpiente que desciende por las paredes en formas de columna de aire durante los solsticios. Los aztecas también rendían culto a la serpiente emplumada, dios del viento. Ellos la llamaban Quetzalcóatl. Igualmente decían haber sido creados por una mujer serpiente.
Antiguos textos de Yucatán como el Chilan Balam describe a los primeros habitantes de esa zona conocidos como la gente de Chamesh, gente de la serpiente, gobernados por Itzanamnam, cuyo significado es lagarto. La tribu Otpi llama a una raza de reptoides los Sheki, o los hermanos serpiente, que viven bajo tierra. La tribu Cherokee y otras tribus estadounidenses se refieren también a las gentes reptil u otras razas de reptoides. En la mitología precolombina de Colombia, la diosa Bachue, la primera mujer, se transforma en serpiente. Ella también es llamada la serpiente celestial. Un texto arcaico que hacía parte de las sagradas escrituras antes de ser suprimido, llamado el Libro de Enoch, que data del siglo III y I a.C., narra entre los capítulos 6 y 36, como unos vigilantes del cielo bajaron a la tierra para tener relaciones sexuales con mujeres, procreando así una raza de gigantes llamada Nefilim. El libro de Enoch cuenta cómo dichos descendientes híbridos desataron un mal contra el mundo y corrompieron a la humanidad. De este modo los Nefilim pasaron a ser conocidos como espíritus malignos. Los reptilianos de hecho son lo que nosotros llamamos demonios o ángeles caídos, habitantes de una infradimensión denominada bajo astral, que a menudo se relaciona con las energías negativas, presencias malignas o el infierno. Los demonios normalmente son representados con largas colas, garras, cuernos y alas, una especie de prototipo del mítico dragón, un ser reptil, que en algunas ocasiones se usa para simbolizar a Satanás, como en el Apocalipsis. Estas entidades negativas se alimentan de la energía etérica que producen los seres humanos. Cuanto más contaminada esté, mayor poder obtienen ellos. Por esa razón la hermandad Illuminati, que adora de dichos demonios, mantiene el mundo en un constante trance de caos, miedo, odio y desesperación. Al igual que en la película Matrix, las personas somos utilizadas como simples baterías para quienes controlan el mundo de espejismos en que permanecemos dormidos. La señora Arizona Wilder, una víctima del proyecto secreto MK Ultra de la CIA para manipular la mente, cuenta cómo era abusada sexualmente en rituales satánicos de las sociedades secretas Illuminati para invocar a los llamados dioses serpiente utilizando la energía psíquica acumulada en su cuerpo. Según su testimonio, estas entidades del bajo astral se introducen en el cuerpo de un humano, usándolo como un vehículo para manipular nuestra dimensión. Esto es lo que se conocería como posesión demoníaca, la cual sería natural dentro de la organización secreta Illuminati. Otra víctima de control mental por parte de la CIA, la señora Katy O'Brien, cuenta cómo vio ante sus propios ojos al presidente George Bush mutar a una forma reptiliana. Por muy absurdo y descabellado que todo esto pueda parecernos, hay que tener siempre presente que la verdadera realidad supera a la ciencia ficción. De hecho, muchas cosas de la ciencia ficción ilustran sutilmente nuestra realidad. Por ejemplo, la serie norteamericana Batalla Final, hablaba sobre una raza de extraterrestres reptilianos que tramaban controlar a los hombres engañándolos astutamente. La película de 1988 Ellos Viven, mostraba a un grupo de extraterrestres que mantenían a la raza humana prisionera dentro de un espejismo mientras utilizaban la política, los medios de comunicación y mensajes subliminales para volvernos esclavos. Una trama muy parecida es la de la película Dark City o Ciudad Oscura, donde toda la realidad era un mero velo ilusorio impuesto por extraños seres de otros mundos. Hilos del mundo. El escritor y locutor de radio William Cooper, asesinado por la orden secreta Illuminati, había mencionado dentro de sus informes la existencia de una raza alienígena que manipulaba a la humanidad a través de una vasta red de organizaciones clandestinas. En su libro El gobierno secreto, el origen, identidad y objetivo del MJ-12 explica, no solo cómo los altos líderes políticos, económicos y religiosos trabajan juntos para encubrir la existencia de vida extraterrestre y conspirar contra la población, sino que además pactan con entidades fuera de este mundo a cambio de supertecnología y poder. Tales declaraciones costaron la vida del mismo Cooper, al igual que el periodista canadiense e investigador de conspiraciones Serge Monast, asesinado por revelar el proyecto secreto Rayo Azul durante los años 90. La teoría reptiliana fue popularizada por el escritor inglés David Icke, quien, tras haber investigado durante muchos años sobre los verdaderos amos del mundo, descubrió que la verdadera conspiración está mucho más allá de lo que la mente humana puede concebir como posible.
Según Aang, los reptilianos habrían venido a nuestro planeta desde los tiempos de la mítica Atlántida, con el deseo de colonizar y robar los recursos de la Tierra. Se dice que estos seres manipularon genéticamente al ser humano y sembraron gente que desciende por las paredes en formas de columna de aire durante los solsticios. Los aztecas también rendían culto a la serpiente emplumada, dios del viento. Ellos la llamaban Quetzalcóatl. Igualmente decían haber sido creados por una mujer serpiente. Antiguos textos de Yucatán como el Chilan Balam describe a los primeros habitantes de esa zona conocidos como la gente de Chamesh, gente de la serpiente, gobernados por Itzanamnam, cuyo significado es lagarto. La tribu Otpi llama a una raza de reptoides los Sheki, o los hermanos serpiente, que viven bajo tierra. La tribu Cherokee y otras tribus estadounidenses se refieren también a las gentes reptil u otras razas de reptoides. En la mitología precolombina de Colombia, la diosa Bachue, la primera mujer, se transforma en serpiente. Ella también es llamada la serpiente celestial. Un texto arcaico que hacía parte de las sagradas escrituras antes de ser suprimido, llamado el Libro de Enoch, que data del siglo III y I a.C., narra entre los capítulos 6 y 36, como unos vigilantes del cielo bajaron a la tierra para tener relaciones sexuales con mujeres, procreando así una raza de gigantes llamada Nefilim. El libro de Enoch cuenta cómo dichos descendientes híbridos desataron un mal contra Emer. Ellos adoraban a unos dioses llamados los Anunnaki, quienes se decía que eran mitad ave y mitad reptil y gobernaban toda Mesopotamia. En Japón, las míticas historias ancestrales hablan sobre dragones venidos del cielo que gobernaron las primeras civilizaciones terrestres. En Australia, viejas leyendas se refieren a razas de reptiles que viven debajo de la tierra y gobiernan a los hombres. Los nativos longevos de África nos hablan sobre los aborígenes Chitauri, que significa hijos de la serpiente. La historia antigua de la India habla acerca de los Nagas, dioses reptilianos que sembraron sus familias reales aquí en nuestro planeta. La tradición oral de Medio Oriente cuenta cómo una raza serpiente creó al hombre. La historia china del dios Huangdi en el siglo VA habla de un dragón que bajó a procrear con una terrestre, de la cual salió el primer emperador de la región. Otra leyenda en China cuenta que una reina serpiente llamada Nuakua se entrecruzó con los hombres al principio de la creación. La mitología indígena de América apunta al mismo hecho. Los mayas enseñaban que sus ancestros eran gente de la serpiente y dentro de su cultura se incluía la adoración al dios Kukulcán, la serpiente emplumada. En el templo de Chichén Itzá los mayas lo representaron como una serpiente. Aunque los seres humanos solo podemos acceder a la realidad de los 5 sentidos, eso no significa que solo aquello que percibimos sea lo único que exista. En la mayoría de religiones, filosofías místicas y ciencias esotéricas se habla acerca de un mundo espiritual que está más allá de la observación humana, y en la actualidad, la ciencia moderna, especialmente la física cuántica, nos indica teorías sobre múltiples dimensiones que sobrepasan la nuestra. En la cúspide de la hermandad oculta se encuentran precisamente seres de otra dimensión invisibles para los hombres ordinarios, exceptuando a aquellos con cualidades psíquicas y extrasensoriales. Estamos hablando de las entidades negativas que operan en un plano distinto tratando de manipular el nuestro. Los guardianes de la Matrix. Diversos investigadores de conspiraciones como David Icke, Alexander Bachman y Michael Charion llaman a estos seres los reptilianos, entidades extraterrestres que manejan invisiblemente los hilos, una descendencia secreta que serían los llamados Illuminati hoy en día. Todo esto puede sonar a ciencia ficción, no obstante quiero compartir con ustedes una información muy interesante y extraña acerca de estos seres y su relación con la Matrix. En primer lugar, la misma Biblia menciona en el Génesis 3 que una serpiente engañó a Adán y Eva para hacerlos expulsar del paraíso y desencadenar una maldición sobre la raza humana. Los cristianos interpretaron al animal como Satanás, sin embargo en el texto sagrado nunca se dice que la serpiente era Satanás, solo está escrito que era el animal más astuto de todos. Por otro lado, si usamos la lógica, ¿cómo pudo ser que aquella serpiente hablara? En la Biblia hebrea el apelativo usado para la serpiente del Edén es Nachash, que significa serpiente, pero al ser usado como verbo la palabra se traduce engañar. También tiene su origen en el término asirio, Nesu, que significa alteración o transformación.
Algunas civilizaciones de la antigüedad hablaban acerca de seres reptiloides que estuvieron relacionados con el génesis humano. En las paredes del templo Hathor, en Dendera, los antiguos egipcios ilustraron seres humanoides con forma de serpiente, además tenían un dios llamado Sobek que era representado con cabeza de cocodrilo. Los